Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Número 101 del Catecismo de la Iglesia Católica. La Sagrada Escritura. Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. En la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su Verbo único, en quien Él se dice en plenitud. Recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados, el que, siendo al comienzo Dios junto a Dios, no necesitaba sílabas porque no está sometido al tiempo. Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas Escrituras como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. En la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Un poco más adelante vamos a empezar a hablar en el Catecismo sobre la inspiración y la verdad de la Sagrada Escritura. Pero creo que en este momento es importante que entendamos que la palabra de Dios, el mensaje, la dádiva, Dios que se entrega es su Hijo. Y toda la Sagrada Escritura, sí, aquel libro que tienes tú guardado en tu casa, la Biblia, en ella contiene la palabra, el mensaje, la presencia, Jesús mismo. Y la Iglesia hace una reverencia de la misma manera a la palabra de Dios que a la Eucaristía. Claro que la palabra de Dios pues no es realmente el libro, sino cuando tú escuchas con un corazón dispuesto, con un corazón abierto, ese mensaje que está ahí contenido. Me parece que los judíos tenían una idea o una reflexión que decía que la Sagrada Escritura es como un cubo de hielo. La Biblia es como un cubo de hielo, que para tú poder beber esa agua, tienes que disolver el cubo. Y la forma en cómo tú disuelves ese cubo es con la meditación, con la oración. De tal manera que cuando te dispones a escuchar la palabra de Dios, no a leerla como un libro de historia, no a leerla como un libro de narraciones o fábulas o cuentos o parábolas, no. Sino cuando tienes la actitud de escuchar, es ahí donde esas palabras que están escritas en esas páginas cobran fuerza, cobran presencia, cobran, pudiéramos decir, personalidad, y esa personalidad es Jesús mismo, una única palabra. Alguien me va a decir, bueno, pero es que estamos hablando de que la Biblia tiene muchísimas palabras, padre, pues es un libro muy grande. No, el mensaje, o sea, toda ella es un mensaje, es una palabra, es Jesús mismo quien se nos da. Por eso
No se trata de tener ese libro ahí guardado, ni de leerlo como si fuera un libro de historia, sino realmente de meditarlo, de profundizarlo, de escucharlo, de confrontar nuestra vida. Dicen que en la oración es cuando nosotros le hablamos a Dios, pero si permanecemos en un clima de oración y leemos la Sagrada Escritura, Él será el que nos hable a nosotros. De ahí la importancia de que nosotros entendamos que la palabra de Dios nos alimenta, nos da fuerza, nos reviste de sabiduría, porque es un encuentro con Jesús mismo. De la misma manera que con la Eucaristía. ¿Verdad? Tú puedes ir a una iglesia y pasar por enfrente del tabernáculo donde está ahí Jesús, enfrente del sagrario, y ignorarlo, ¿verdad? Pero si cierras los ojos, si tratas de orar, si te dispones en un momento de silencio, pues lograrás reconocer una presencia divina, la presencia de Jesús. Es ahí donde creo que en este día urge más que nunca que nos logremos disponer a estas realidades, porque vivimos en una cultura tan superficial que a través de las pantallas de televisión, del celular, del radio, incluso los lugares ya están saturados de luces artificiales, de muchos colores, que van cada vez haciendo o forzando al ser humano a vivir en el exterior. Yo te lo digo como sacerdote que soy, cuando tengo que dar alguna clase o alguna conferencia y que me toca hablarles a los niños o a los jóvenes, pues a veces es un reto, porque tengo que competir, ¿verdad?, con las cosas exteriores del mundo. Y a veces tengo que alzar la voz, usar música, ¿verdad? Y si por ahí me prestan algún proyector, pues poner imágenes cargadas de muchos colores, de contrastes, para que ellos puedan mantener la atención en lo que estoy diciendo. Pero eso es un riesgo, que vivamos así. Tenemos que aprender a escuchar el interior, a vivir en el interior, a crecer interiormente, porque nuestra fortaleza está en el interior, no en el exterior. Mientras más vivimos en el exterior, más frágiles somos. Por eso la Sagrada Escritura y la Eucaristía, cuando queremos acercarnos a ellas, a Dios, a Jesús, nos fuerza a tener que ir a nuestro interior. Y es realmente un alimento sorprendente, y ojalá que nosotros pudiéramos entender que Cristo es la palabra única de la Sagrada Escritura. Es Jesús quien se nos da, es Jesús quien está ahí presente, es un encuentro con Él mismo, con su amor, con su misericordia, el mensaje de salvación, el mensaje de amor, la entrega que Dios hace de sí mismo, pues de una manera clara la encontramos en la Sagrada Escritura y en la Eucaristía. Así que seguimos leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica y, como les dije, me parece que en la sección anterior, no te desesperes. Estos primeros números son como que ir asentando algunas fases filosóficas, algunas bases, sobre todo en una línea de pensamiento que, si no estamos muy acostumbrados a este lenguaje o a este vocabulario, pues sí va a ser un poco cansado, pero es solamente los primeros números. Ya cuando empecemos a entrar directamente al estudio de la meditación del credo, no se diga de los sacramentos o de la oración, pues va a ser mucho más fácil el poder entenderlo, ¿verdad? Ahorita es una introducción que sí está un poquito elevada, porque es importante para nosotros poder ver los límites de cómo va a estar este pensamiento. El catecismo es una enseñanza estructurada, tiene un rigor, pudiéramos decir científico, no que sea empírico, pero sí científico en la forma en cómo está estructurado. Entonces conviene irnos despacio y volver a leer, ¿verdad? Si estoy leyendo pocos números, es con la finalidad de que podamos, pues, entenderlo, meditarlo, y de eso se trata, de que podamos crecer en nuestra fe católica.